Buenas y bienvenidos una vez más a Análisis de Partituras. Vamos a continuar con los colores de Bach. En esta ocasión tenemos el 19. Vamos ya con el análisis. Vemos que empieza con un acorde de sol menor, porque el si es bemol en la partitura. Eh, Vemos que el primer calderón hace re fa sostenido la, que podría ser perfectamente una dominante de sol menor. Y si analizamos bien todas las notas que van surgiendo, vemos que fa sostenido, por ejemplo, es- solo aparece una vez y es podría ser la sensible, que además después va hacia un sol, aunque, bueno, realmente salta un si bemol, pero sería una resolución indirecta. Aunque normalmente las normas dicen que la resolución tiene que ser en una voz superior, no al revés, no en una voz inferior, pero como está en la misma altura, eh, no suena mal. No es que en realidad nada suena mal, pero bueno, no me quiero liar con eso. Vemos que el do sostenido solo aparece una vez ahí como bordadura o como otra cosa que ahora veremos. Y aquí aparece como sensible de la posible dominante. Pero en general vemos que todas las notas coinciden con las tonalidades de sol menor. Entonces, pues lo mismo de siempre. De hecho, vemos que el último calderón eh, hace un sol mayor, una tercera de picardía, eh, así a priori. Y claro, en lo que tenemos, si os dais cuenta, siempre hago hincapié en lo que pasa en los calderones, porque los calderones al final son los puntos de apoyo, son los puntos de reposo en los que descansa la música. Y cuando la música descansa, normalmente descansa en un acorde de reposo, quiero decir, va a ser tónica o dominante, en algún caso extraño subdominante, pero no es muy raro que haga una cadencia al segundo grado. Eso ya es posterior. Eh, entonces vamos, sin liarnos más, podemos decir que este primer fragmento está en sol menor. La pregunta es ¿por qué no pone el mi bemol en la armadura? La respuesta es no lo sé, pero podría haberlo hecho. Entonces empezaríamos con un acorde de tónica. En el primer compás tenemos una tónica también. El fa y el re, perdón, el fa y el la serían notas de paso. Y en el siguiente acorde tenemos una cosa, tenemos dos formas de verlo. Lo podemos ver como que es mi, sol, re y el re en nota real, en cuyo caso sería un sexto grado con séptima, que no está mal, pero si lo vemos como que el re es una apoyatura y el do sostenido en la nota real, que yo prefiero esa versión, eh, estaríamos ante una sexta aumentada. Mi bemol, do sostenido, una sexta aumentada que además está sobre el sexto grado y que sería una dominante, una sexta aumentada italiana. O sea, una sexta aumentada italiana. Dominante de la dominante porque precede a una dominante, tiene función de subdominante y en el acorde siguiente tendríamos una dominante a la cual le sale una séptima en el bajo que funciona como nota de paso, pero después resuelve en una tónica en primera inversión y resuelve en una tónica en primera inversión que después va eh, hacia el la este, lo podemos ver como que es una podríamos verlo como si fuera fa la si re fa la,
que sería un tercer grado con séptima, o simplemente dejarlo como que es una escapada, que es lo más lo que escucharía el oído, aunque siga bajando después salta hacia arriba. Y después tendríamos un segundo grado que sería la do mi, que estaría en primera inversión y que sería disminuido, la quinta disminuida. Después tendríamos una séptima dominante con novena sin fundamental en estado fundamental de dominante, es decir, una séptima disminuida del acorde dominante y una dominante que es doble cadencia. Seguimos con una dominante. Bueno, seguimos con una dominante porque después hace una cadencia en sol menor. Entonces, como las notas siguen siendo las mismas, solo hay una alteración que es el mi b4, que además tiene su explicación. Y eso solo pasa una vez. Y además, si lo vemos aquí, por ejemplo, tenemos el fa sostenido la do con el mi bemol. Y después se convierte en re fa sostenido la do, que sería la séptima dominante y cadencia en tónica. O sea, estos siguen sol menor. Entonces, vemos que ahora tenemos una serie de dominantes, que sería con unos retardos ahí en el bajo. Entonces el primer que sería fa sostenido la do mi bemol, sería una dominante con novena sin fundamental en tercera inversión, que también lo podríamos ver como que es re fa sostenido la do y el mi es una apoyatura. Pero es que en el fondo se puede ver de las dos formas. Entonces, de la forma que lo he puesto yo, esta nota es real y esto simplemente sería una anticipación que después se convierte en un retardo. En el siguiente acorde tendríamos dominante con séptima, que sería re fa sostenido la do, que la séptima aparece después en el bajo. Después tendríamos una dominante a secas, pero de subdominante, es decir, do, mi, perdón, sol, si, re, con el si b4, que va hacia un do, que sería la subdominante, pero sería una subdominante prestada, que después aparece una séptima también en el bajo, con lo cual lo vamos a cifrar como dominante del séptimo, que después, en vez de ir a un séptimo, va a una séptima disminuida, dominante sin fundamental con novena, en primera inversión, va a una séptima disminuida antes de preceder, o sea, precediendo a una dominante con séptima. Y cadencia finalmente en tónica. Entonces, recordamos que aunque un acorde no resuelva, cuando es una dominante secundaria, aunque no resuelva en el acorde al que debería de ir, no deja de ser la dominante secundaria. Es decir, este acorde que se forma aquí no deja de ser una dominante del séptimo grado, por más que después no vaya a un séptimo grado. Que en el fondo sí va a un séptimo grado, solo que en vez de hacer fa, la, do, mi, el fa lo hace sostenido. Pero si pusiéramos aquí simplemente el fa b4, esto sería ya un séptimo. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, vemos que nos vamos al siguiente calderón, que hace una cadencia otra vez en sol menor. Pero si vemos lo que pasa un poco antes, nos damos cuenta de que el fa ahí tiene mucha importancia.
El fa de cuadro tiene mucha importancia y es como que está girando siempre en torno a fa y después hace un séptimo grado con séptima, como séptima de dominante, que cae en un si re fa, un si bemol re fa, con el fa en unísono, que sería una subdominante si estuviéramos en fa mayor. Y tiene más sentido ese compás, tiene más sentido verlo en fa mayor que verlo en sol menor. Porque no está todo girando en torno a fa. De hecho, empieza en fa. Por ejemplo, el contralto empieza en fa, hace una bordadura, después el fa te lo duplica en unísono, a pesar de que está haciendo un si re fa, pero te pone el fa con más peso. Con lo cual este compás lo vamos a ver como que está en fa mayor y vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo desde aquí. Entonces, en sol menor esto sería un séptimo y en fa mayor sería una tónica. Sería una tónica. Con lo cual aquí abajo estaremos en fa mayor. Empezaremos en tónica. Después de la tónica tendríamos una dominante en primera inversión. Esto sería una apoyatura. La nota real es mi, do, sol, mi, sol, do. Que después va hacia una tónica otra vez. Pero cuando aparece el mi bemol se convierte en una dominante con séptima de subdominante que está en tercera inversión, que después resuelve en una subdominante que está también en primera inversión. Y después de aquí ya sí podemos empezar a verlo otra vez como que estamos en sol menor, donde esta subdominante la veríamos como un tercer grado y estaríamos en sol menor. Y entonces a partir de aquí tendríamos un sexto, el mi bemol, sol, si, bemol, el mi de cuadro con el sol y el si bemol y el re, estaríamos hablando de un mi sol, mi sol, si bemol, re, sería una séptima de sensible de fa mayor, aunque también lo podemos ver como que son notas de paso y lo de abajo es también un paso cromático. Entonces podríamos saltarnos directamente al acorde siguiente, que sería un séptimo grado, y después se convierte en fa sostenido la, do, mi con el mi bemol, que sería una séptima disminuida de la tonalidad de la que estamos, y cadencia en tónica. Este lo podríamos ver como una séptima de sensible del séptimo grado, pero aunque estrictamente es lo que se forma, es un poco jugársela porque siempre con el séptimo grado hay que llevar cuidado el tonicalizarlo. Aunque en el fondo lo que está sucediendo es eso. De hecho aquí hay una falsa relación entre el mi de cuadro este y el mi bemol del contralto, con lo cual hay un cambio de armonía. Entonces sería dominante con novena sin fundamental, pero sin rebajar, y del séptimo grado, con un poco jaleoso. Y ya a partir de aquí hacia el final estamos en sol menor. Tenemos una cadencia en re fa sostenido la, que sería una dominante, y una última cadencia en sol con el si de cuadro, que sería una tercera de picardía. De manera que aquí tendríamos a partir de aquí tendríamos una tónica que se repite, esto lo podemos poner así. Después tendríamos una dominante donde el sol es un retardo, el sol del contralto es un retardo,
tendríamos una subdominante que estaría en primera inversión. Después tendríamos una dominante y a partir de aquí tendríamos un fa sostenido la do, que después aparece un mi bemol, de manera que esto sería una séptima disminuida en primera inversión, que después aparece en segunda inversión. Aquí tendríamos una tónica que después se convierte en una dominante de subdominante, también en primera inversión, sol si re. Después tendríamos un mi b4 que sería una subdominante prestada, que se convierte en do sostenido mi sol si bemol, aunque el sol no esté, que volvería a ser una séptima disminuida pero ahora de dominante, la séptima disminuida de dominante, y tendríamos aquí una dominante que se mantiene, hace una bordadura en la voz del tenor, una nota de paso aquí en la semicorchea esta hacia la séptima, aquí aparece la séptima, y una tónica prestada al mayor, la tercera de picardía. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero que te haya servido. Recuerda que puedes ver el vídeo para ponerle pausa, tirarlo para atrás. Si algo no lo has entendido, te recomiendo que lo pongas en pausa y analices las notas, los movimientos, que lo que digo y tal. Y nos vemos en el próximo análisis. Bueno, pues solo por decir una cosa más. El plan tonal está prácticamente todo en sol mayor, excepto el trozo este que está en fa mayor, que sería el séptimo de fa, sería el séptimo grado de sol menor. Y nada, ahora sí. Deja un like, un comentario, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.